Hola, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Reencuentro conmigo. Yo soy Fabián Campos, psicoterapeuta. Qué gusto tenerlos en este espacio. Qué gusto tenerlos en esta fecha. Hoy es 25 de diciembre de 2025. Mm, una fecha muy emblemática, independientemente de la religión que profeses, de tu creencia. Es algo que en el mundo se celebra en su mayoría y creo que podría ser un buen momento para tener presente que hay un regalo para ti. Hoy es Navidad en la mayor parte del mundo. Hoy es la Navidad. ¿Qué significa la Navidad? Significa nacimiento, natividad. Así es que por algo estás en este lugar, por algo estás acompañándonos, lo cual te agradezco mucho. Y hoy tenemos un tema que ojalá te haga sentido, ojalá y te sea de utilidad y, y que viene muy a modo con esta fecha significativa, con esta fecha en la que muchas personas suelen deprimirse, en la que muchas personas no les agrada la temporada, por lo que vienen arrastrando, por los problemas que vivieron, que se suscitaron en el ayer, por el dolor que les produjo algún evento traumático, por lo que haya sido y finalmente algo que podría ser un festejo, termina siendo un elemento doloroso, un elemento que produce esa incomodidad, eso que no te gusta, que te hace sentir mal. Y entonces cuando te hablo de que hoy puede ser un día donde recibas un regalo, me refiero a por qué no te das la oportunidad de empezar a cambiar toda esa perspectiva, todo eso que llevas arrastrando no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas maldiciendo estas fechas, padeciendo la temporada, sintiéndote mal en estos días, viendo a los demás sonreír, viendo a los demás compartir, convivir, reunirse, viendo a los demás recibir o dar un regalo, viendo a los demás haciendo algo tan simple como dándose la oportunidad de vivir y te sientes al margen, te sientes un tanto eh, fuera de lugar, ajeno, extraño. Y de ahí la incomodidad. Hoy tenemos al respecto un título que mmm, creo que puede serte de mucha ayuda. Cerrar el círculo, dejar atrás el pasado. Cerrar el círculo, dejar atrás el pasado. Es muy trillado escuchar siempre esa frase, cierra el círculo, hay que cerrar círculos, vamos a cerrar círculos. Sí, suena bastante bien, suena eh, mm, prometedor, pero ¿qué representa cerrar un círculo en realidad? ¿Qué representa? Por un lado sería conocer cuál es tu intención al querer cerrar un círculo, pero ¿qué te parece si nos vamos un poco más atrás para entender por qué no se ha cerrado? Ese es hoy el tema que ponemos sobre la mesa. Eso es lo que el día de hoy queremos platicar contigo. Queremos hablarlo para darnos la oportunidad de empezar a entenderlo, para entonces estar en esa posibilidad de encontrar una alternativa de solución. Así es que bienvenido, bienvenido a este tu programa. Siéntete como en tu casa, date la oportunidad de abrir esa caja de Pandora, de abrir tu mente, de mantenerla receptiva, de dejar que fluya lo que está ahí escondido, guardado, sepultado, por lo que te produce dolor, miedo, ansiedad, vergüenza,
Uy, cuántas cosas y todas las que te acabo de mencionar, súper dolorosas. Por eso están encerradas, por eso están escondidas, por eso están ausentes de, de tu realidad. Ausentes de tu realidad, pero no significa que no estén siempre flotando y que determinen la forma en la que te conduces, cómo actúas. Cerrar el círculo, dejar atrás el pasado. Mm, ¿Qué fue lo que te sucedió el día de ayer? ¿Que te ha costado tanto trabajo soltar? ¿Con tu familia? Mm, ¿Con tu pareja? ¿Con tu trabajo? ¿Con alguna amistad? No sé, hay un sinfín de áreas donde seguramente la herida está abierta, donde no solo no ha sanado, sino que en su parte más profunda sigue todavía produciéndose una fuerte infección, que si bien no lo percibes, te decía hace un momento acerca de no tenerlo en tu vida presente, pero está ahí, porque no lo percibes, pero sigue determinando. Fíjate qué contradictorio. No lo tienes presente, pero determina la forma en la que te conduces en la vida. Determina tu presente, determina la forma en la que sientes, determina lo que piensas, determina en ese contexto lo que haces. ¿Ya viste la profundidad? ¿Ya te diste cuenta de por qué es importantísimo entonces empezar a cerrar círculos? Cerrar círculos, y para cerrar los círculos entonces vamos a entender en qué momento se abrieron. ¿Qué fue lo que te pasó que, que no te ha dejado vivir en paz? Que llevas arrastrando seguramente, no sé, voy a decir una locura si tú quieres. Seguramente décadas, arrastrando un dolor, arrastrando algo que te sigue lastimando, que sigue doliendo y que te impide avanzar. Es una pesada losa que llevas sobre la espalda, es algo que te sigue nublando la visión, el pensamiento, y son décadas. Cerrar el círculo, dejar atrás el pasado. ¿No te parece en ese contexto que podría ser la oportunidad de darte un gran regalo en esta Navidad? No sé si recibiste algo de alguna persona, no lo sé. Es más, no sé si lo recibiste y no te gustó, no sé si tú diste algo, no lo sé. No sé el motivo por el cual lo habrás hecho, el dar, el motivo por el cual habrás recibido, si fue de corazón, si fue por compromiso, no lo sé. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que realmente es irrelevante, porque hoy, tienes la gran oportunidad de darte un gran regalo, algo que solamente tú te puedes dar, algo que solamente tú sabes del beneficio que te puede producir y que solamente tú podrás disfrutar. ¿No te parece una gran oportunidad? ¿Cómo ves ese regalo? ¿Te parece atractivo o no? Tal vez no es lo que estás esperando recibir, hablando de situaciones materiales. Tal vez no es lo que estás esperando recibir, hablando en un contexto del origen, pensando en que sea una tercera persona quien te lo brinde. Tal vez no sea eso, pero toma en cuenta que la esencia de la grandeza de lo que terminas recibiendo proviene de ti.
Porque cuando te das la oportunidad de estar en paz, en automático te abres las puertas para disfrutar de esos agentes externos. ¿Ves la paradoja? No viene de afuera, viene de adentro, pero al venir de adentro te permite disfrutar de lo que está afuera y no a la inversa. Regularmente queremos hacerlo así. Estamos pensando que en lo exterior, pareja, trabajo, dinero, bienes materiales, títulos académicos, 5 cosas que te dije de bote pronto, van a brindarte la felicidad, van a generarte tranquilidad, seguridad, confianza, autoestima. Uy, me estoy yendo bien lejos. Pero has tenido esas cosas y no te has sentido con seguridad, con confianza, con estabilidad emocional, con tranquilidad, con paz, con un valor. ¿Ya viste cómo nos vamos confundiendo y el efecto que produce? Y entonces cuando empiezas a darte la oportunidad de estar en sintonía contigo, en automático puedes disfrutar de esos agentes externos porque entiendes la fórmula, entiendes el sentido, el fondo del asunto, que no está fuera, que siempre ha estado adentro, el factor que te va a permitir disfrutar, que te va a hacer sentir, como siempre has dicho que lo has querido, tranquilo, en paz, sentir amor. Así es que, bienvenido. Bienvenido a este tu programa, Reencuentro conmigo. Bienvenido eh, en este día tan especial, si tú quieres, porque tienes otro día mejor. No sé, ¿se te ocurre el mañana? Mucha gente no va a llegar al mañana. ¿Se te ocurre la semana que entra? ¿En serio? ¿Habrá un contrato para asegurarle a alguien que tiene la semana que entra en firme? La cena de Navidad. ¿Qué fue lo que festejaste anoche? ¿Sí la disfrutaste en realidad o la padeciste? ¿Fue un momento de alegría, de convivencia, de goce? ¿O fue un evento simplemente para cumplir? ¿O fue simplemente un evento para hacer lo que siempre hace sin entender el sentido, sin darle una razón? Autómatas. A veces nos convertimos en eso. Y digo a veces entre comillas, entre comillas. Qué importante es que te empieces a escuchar, que te des la oportunidad de ver eh, qué va pasando en tu interior, qué va pasando. Y eso te va a permitir tener una perspectiva, un panorama más claro de esas heridas que se encuentran abiertas. Mm, que se encuentran abiertas. Estoy pensando en el título. Es que el título, ya lo hemos comentado en otros programas, siempre me parece tan revelador de, de esta esencia, de esta esencia del malestar. Cerrar el círculo. ¿Por qué no quieres cerrar el círculo? Es que no puedo. Es que han sido muchos años. Seguramente esto que te acabo de decir, no puedo, han sido muchos años, es una respuesta que en automático se viene a tu cabeza cuando ves de frente el problema, el tema que te hace sentir mal. ¿Cuál es ese tema? Por ejemplo, tu pareja. Algo muy común en esta temporada, que, que se distorsiona la relación, que trae consigo diversos problemas. Qué extraño, ¿verdad? Una temporada de supuesto amor trae consigo un elemento bien doloroso de empezar a reconocer qué está pasando. Cuando te digo de este tema de la pareja, ¿qué sucedió con tu pareja? ¿Cuál era la expectativa que tenías sobre esa persona?
te ilusionaste, creíste que era la mejor persona del mundo por lo que te decía, por lo que hacía, por lo que hablaban, el contexto de la relación, porque las familias se comprendían, no lo sé. Y entonces te generaste una idea, te generaste una ilusión, terminaste idealizando y creando ídolos seguramente falsos, hablando de este contexto de cerrar círculos, por algo es una herida, por algo duele, por algo está lastimando. ¿Qué fue lo que pasó con tu familia? Que al final no recibes lo que esperarías de ellos. No eres quien crees que necesitan para sentirse bien y entonces no te sientes parte de ese círculo. No te sientes como una persona mm, integrada, una persona valorada, una persona importante dentro de ese núcleo familiar. No te sientes una persona atendida, cuidada, protegida. Y entonces te duele mucho el darte cuenta de esa realidad. ¿Qué fue lo que sucedió con tu papá? ¿Qué fue lo que sucedió con tu mamá, con tus hermanos, con toda la gente que está integrada en este núcleo familiar? ¿Qué fue lo que sucedió que te terminó lastimando tanto? Y que llevas muchos, muchos años lamiéndote esa herida que no termina de sanar. ¿Cuál era tu expectativa? ¿Qué es lo que te hubiera a ti gustado? Temas interesantes, temas bien dolorosos. Hablamos de dos temas ahorita medulares, ¿eh? El primero, la pareja, el segundo, la familia. ¿Ya entendiste por qué los vas escondiendo? ¿Por qué están guardados? Este dolor tan profundo que traes. Y te quedas cuestionándote con una idea que solo da vueltas en tu cabeza y te hace fantasear, creyendo en que tal vez todo hubiera sido distinto si tal vez hubieras hecho tal o cual cosa, y si esto, y si lo otro, y si aquí, y si allá. Quedarte con esa consigna que te produce inseguridad, remordimiento, culpa. ¿Cómo vamos? ¿Te va sonando? ¿Te va sonando todo esto que va sucediendo alrededor de tus pensamientos? Si es que estás padeciendo de esta situación, de estas heridas abiertas a lo largo del tiempo y que no encuentran una solución, que no encuentran la forma de sanearse. No encuentran, lo digo en ese contexto, porque lo que casi todos hacemos, o la gran mayoría, para generalizar, es esperar en que solitas se reparen las heridas, que cierren en automático y que la solución venga casi de manera espontánea, que se produzca sin tener que hacer algo al respecto, lo cual es imposible. Por eso sigue abierta la herida. Oh, ya estamos viendo entonces por qué no sana, por qué llevas tantos años, por qué llevas décadas con una situación que se repite en el tiempo y vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar y ves que a pesar del tiempo no se sana y te preguntas, ¿por qué sigo padeciendo esta situación? Como si retrocedieras en el tiempo, ¿no? Tun, 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 y estás otra vez en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud, en tu adultez, en algún momento de tu vida donde ese evento se generó, lo vuelves a repetir una y otra vez, estás en un bucle
y regresas y regresas y regresas. Y tal vez cambies de pareja, pero solo cambias de nombre. Sigue siendo la misma persona, en realidad, la misma esencia. Solo el nombre es distinto. Tal vez cambies de trabajo, pero sigues teniendo las mismas actitudes, las mismas situaciones. Tal vez cambias de lo que me digas. Pero la constante es que vuelves al punto inicial donde el trauma se encuentra todavía suspendido, esperando la atención. ¿Qué fue lo que sucedió? Mm, mm, mm. ¿Qué fue lo que sucedió con esta situación que a lo largo del tiempo se ha mantenido? ¿Por qué se mantiene? Decíamos décadas, ¿no? Pero es que eso es ridículo, es incongruente. Si lo vemos desde un punto de vista racional, ¿quién va a sufrir durante décadas por algo que sucedió en algún momento y que no se atiende, que no se le brinda una solución? La lógica diría, ¿y por qué no lo atiendes? ¿Por qué sigues sufriendo por algo que ya pasó hace tanto tiempo? Hay elementos que te lo van impidiendo. Y entonces cuando te preguntas, no sé por qué no lo hago, te invito a ser honesto contigo, darte la oportunidad de reconocer qué es lo que se generó alrededor de, de esta herida y que impide su cicatrización. Por supuesto, primero su saneamiento y su posterior cicatrización. Mm, Hablamos del elemento de la ilusión. Hablamos de esa expectativa que tenías formada. Hablamos de lo que tú querías. No se generó, no ha sucedido. Por más que siga pasando el tiempo, ese evento no llega. Pero ¿qué se mantiene a lo largo de todo este tiempo? ¿Qué se ha mantenido? Es algo bien simple, se llama esperanza. La esperanza de que en algún momento la situación va a cambiar, se va a modificar. Que van a llegar a pedirte disculpas, que en algún momento se va a reconocer lo que hiciste, que en algún momento eh, vas a recibir el valor que, que estás anhelando por parte de esas personas, y entonces la esperanza siempre está todos los días vigente. Y tratas de alimentar esa esperanza con diversos actos, tratando de convencer a ultranza, tratando de asegurar que, que lo que haces finalmente los conlleve a verte, a aceptar lo que tú consideras que es necesario para que tú te sientas bien. Todos los días estás con esa línea de esperanza y no llega. ¿Y sabes qué es lo peor? Que seguramente no va a llegar. Seguramente no va a llegar. Es un mal deseo que tengo para que no llegue lo que tanto estás esperando. Es una mala intención de mi parte. Es algo sobre lo cual yo tengo el poder para decidir que no te va a llegar. Ojalá y fuera de esa forma, porque entonces ya tendrías una justificación para culpar a otra persona de lo que tú no recibes. ¿Cuál es el fundamento para poderte decir que no va a llegar? ¿Cuál es la razón por la cual yo casi te puedo asegurar que no va a llegar? ¿Cuánto tiempo llevas esperando? ¿5 años? ¿10? ¿15? ¿20? ¿30? ¿40? ¿50 años? Conozco muchos casos de ese tipo que llevan esperando todo ese tiempo y lo único que llega es una cita al panteón. Llenos de frustración, llenos de amargura, llenos de resentimiento, llenos de tristeza, de mucho dolor.
¿Ya viste cómo no era mi deseo? Simplemente te estoy describiendo ese escenario, ese triste escenario por seguir esperando algo que tú sabes, si eres una persona honesta, que no va a llegar. Ya te esforzaste mucho tiempo, ya lo intentaste de muchas maneras y no ha llegado. ¿Cuál es el mensaje? Ya lo recibiste. El mensaje está dado, el mensaje ha sido claro. ¿Sabes por qué no llega? ¿Sabes por qué no lo recibes? Por más que sigues esforzándote, porque no interesa. No estoy diciendo que tú no intereses. Lo que no interesa es esa participación que tú estás esperando, que son cosas distintas. No interesa actuar de la forma en la que a ti te gustaría. No interesa hacer lo que tú tanto deseas. Y no puedes obligar a las personas a actuar de esa forma. Es imposible. Aquí el tema de fondo es por qué mantienes tus oídos tapados, tus ojos vendados ante lo evidente y en muchos casos ante lo manifiesto, cuando te han dicho que ya no. Cuando las actitudes están gritando que no hay reciprocidad, que no eres prioridad. ¿Por qué insistir? ¿Por qué insistir? Y entonces es regresar a estos elementos nocivos, culpa, remordimiento. De entrada, esos 12, en mi opinión, son las palabras que están grabadas en cada una de las hojas de las puertas del infierno por dentro. Culpabilidad y remordimiento. Y cuando las cierras por dentro, viene el fondo emocional. Y empiezas a actuar de una forma ilógica, de una forma desesperada, de una forma que te va alejando cada vez más del resultado que esperas. Todo es una paradoja siempre, ¿eh? Todo es una contradicción. Es que yo quiero llegar hacia el sur. Sí, pero todos tus actos te llevan hacia el norte. Te vas disparando en sentidos contrarios. Te vas alejando de tu propio objetivo, intentando llegar a él. Totalmente contradictorio. Sí, totalmente contradictorio es lo que te acabo de decir, pero si lo analizamos de forma objetiva, totalmente contradictorio como tu forma de pensar, tu manera de actuar, con lo que dices y con lo que sientes. Cada uno de estos elementos están encerrados dentro de tu mente, están encerrados en ti. Y cada uno va tirando hacia un lado opuesto, hacia los 4 puntos cardinales. ¡Prum! Resultado, incongruencia, caos. En términos emocionales, locura. De ahí la importancia de empezar a entender por qué la herida se abrió, por qué sigue abierta y por qué te niegas a cerrarla. 3 situaciones que te van a arrojar la luz necesaria para entonces empezar a hacer algo indispensable, fundamental, para iniciar con un proceso de sanación. Y eso se llama responsabilidad. Qué gusto que estés en este programa, qué gusto que estés hoy con nosotros atendiendo este tema, viendo esto que seguramente no resulta tan cómodo, no es agradable ver,
pero súper necesario si quieres una vida diferente, si quieres el regalo que te está esperando, el regalo que llevas años posponiendo, el regalo que solo a ti te corresponde darte. Y no se requiere de la economía, no se requiere de un esfuerzo titánico, se requiere de la buena intención y la voluntad para llevarla a cabo. Por eso me da mucho gusto que estés aquí. Yo soy Fabián Campos, psicoterapeuta. Ojalá y te des la oportunidad de atenderte emocionalmente, de atender tu salud mental, entendiendo que es el origen de los siguientes pasos que quieras dar, de esos pasos firmes, sólidos, de eso que quieres empezar a construir sobre una base sólida, no sobre esa base endeble, de que todo el tiempo se está tambaleando, no sobre seguramente ese tipo de relaciones que están suspendidas con alfileres, ¿no? De lo que haces, de lo que dices, de, de un elemento tan nocivo como la necesidad. Cuando necesitas a alguien, estás destinando tu relación al fracaso. Te estás condenando a mucho sufrimiento, a la desolación dentro de no mucho tiempo, a la desesperanza, a vivir un profundo vacío como consecuencia de no atender esto que hoy te estamos invitando, a empezar a sanar esas heridas que están ahí abiertas. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres cerrarlas? ¿Cómo ves? Sigo bien incongruente, ¿verdad? Pero es que si me duele, claro que quiero cerrarlas. Es que si me lastima, por supuesto que quiero cerrarlas. ¿A quién le gusta tener una herida abierta que lastima tanto? Pero hablamos de esas décadas que llevas padeciendo. Y entonces la lógica ahí se distorsiona por completo. Te vas dando cuenta que la lógica no funciona cuando la emoción hace acto de presencia. ¿Por qué no quieres sanar tus heridas? ¿Qué representa en realidad el hecho de cerrar el círculo? Reconocer que la persona no era lo que tú decías. Reconocer que te autoengañaste. Porque todas las personas seguramente a tu alrededor te decían su opinión. Porque desde afuera se ven más claro todo, ¿no? Y te negaste a aceptar esas advertencias que seguramente con mucho amor te decían: ten cuidado, ahí no es, date cuenta, mira lo que está pasando. Y eso duele mucho. Duele mucho el reconocer que te fallaste. Y que esta imagen se empezó a desmoronar. Y que no había forma de detenerlo. Por más que haces el intento, hablamos de la esperanza, ¿no? Que llevas tanto tiempo intentando de alguna manera sostener esto que se está desmoronando. Y ya no hayas qué hacer, y todo el tiempo estás con esta exigencia, con este desgaste, intentando convencer a todos de algo de lo cual ni siquiera tú te convences. Décadas, décadas haciéndolo. Qué dolor reconocer que te equivocaste. Sí, entiendo esa parte. Es un duelo el que tienes que vivir. Un duelo por el tiempo perdido. ¿Cuánto tiempo empleaste en nada? ¿Cuánto tiempo empleaste engañándote? ¿Cuánto tiempo empleaste
intentando convencerte. ¿Cuánto tiempo empleaste queriendo cambiar a alguien? De todo esto que te acabo de decir ahorita, en ningún momento hablé de la otra persona. Todo el tiempo hablé de ti. Te decía, el elemento sustancial es la responsabilidad. Es que me hizo, es que me dijo, es que me humilló, es que me sometió, es que. ¿Por eso no quieres cerrar el círculo? ¿Porque te duele aceptar esto que te estoy comentando? Solo ten presente una cosa. Todos lo ven, ¿eh? Todos lo saben. A nadie engañas ya. Es más que evidente tu situación. ¿Y te sigues aún aferrando a eso que tanto te duele? ¿No te suena a incongruencia total? Es que tal vez si me hubieras forzado un poco más, las cosas serían distintas. Sí, sí, sí. Alguien decía en algún momento, sí, mi abuelita anduviera en bicicleta también. Es que me faltó hacer esto. Y entonces te vas al otro extremo. No solamente te olvidas eh, de lo que esa persona es en realidad, sino que ahora te atribuyes el poder para poder cambiar a las personas, la facultad de poder nulificar su pensamiento, de poder nulificar su manera de actuar, para entonces estar en sintonía contigo y terminar quedándose a tu lado en las condiciones que tú consideras que son las mejores. Que tú consideras que son las mejores. ¿Quieres cambiar a los demás para que se queden contigo? Pero toma en cuenta una cosa, tú quieres cambiar a esa persona de su forma de ser al mismo tiempo que tú te olvidas de quién eres y te vas diluyendo intentando convencer a alguien de que eres la mejor persona. Y eso solamente es un engaño, es una fantasía. Dejas de ser tú por querer ser alguien que agrade a quien no le interesa ser agradado. Es que mi amor va a hacer cambiar a esa persona. Pero hacer cambiar ¿en qué sentido? Porque tú amas a alguien en automático, ese alguien está obligado a amarte. Porque tú quieres estar con alguien, esa persona está obligada a quedarse contigo. No, esa persona tiene un libre albedrío, esa persona tiene todo el derecho de poder decidir por sí misma. Esa persona tiene la obligación de hacerse responsable de ella, no de ti. Por eso no quieres cerrar el círculo, porque representaría en realidad abrir los ojos y dejar de justificarte décadas, décadas de una situación que no mejora, al contrario, si ya pasaron décadas, ¿cómo te ves en el espejo hoy? ¿Qué refleja esa imagen? No me digas que refleja alegría, esperanza. No me digas que esos ojos tienen un brillo especial. No me digas que esa imagen tiene el reflejo de la seguridad, de la confianza, de la estabilidad. ¿Verdad que no sería posible? ¿Qué refleja esa imagen en el espejo? En términos generales, lo que produce el cerrar un círculo es precisamente el resumen de todo lo que refleja el espejo. Y a esa parte me gustaría que le pusieras especial atención.
todo lo que quieres evitar, ya lo estás viviendo. Soledad, frustración, que no te vean, que no te valoren, que no te escuchen. ¿Vamos bien? Que no importes, que simplemente seas un objeto. Desprecios, desplantes, infidelidades. ¿Te van sonando? Lo que no quieres y que tanto te esfuerzas en evitar, ya lo tienes. Y entonces el, el evitar cerrar una herida es porque no quieres sentir dolor, pero ya te duele todo. ¿Ya viste la incongruencia? Ojalá y te des la oportunidad de empezar a hacer lo necesario para cerrar el círculo, para cerrar tus heridas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Darte primero el reconocimiento de lo que has hecho, del por qué estás en esta situación, en esta condición, a dónde te llevó la forma en la que estás pensando, porque eso es lo que precisamente hay que cambiar. No puedes seguir los mismos pasos y esperar llegar a un lugar distinto. Sería imposible. Eh, hoy, hoy tienes esa oportunidad. Ya vimos qué te abrió la herida. Ya vimos lo que produce esa herida abierta. Acabamos de ver por qué no quieres cerrarla. El dolor de la realidad, el darte cuenta de lo que tu propia experiencia te va gritando. ¿Qué es lo que tienes que hacer para cerrar esa herida? Lo que tienes que hacer es muy simple. Es querer vivir de una manera distinta. Tener el valor de enfrentar lo que conlleva. ¿Qué conlleva el cerrar una herida? Lo primero que conlleva es precisamente un tipo de dolor distinto al que llevas décadas padeciendo. Es que no quiero sufrir. Bueno, pues llevas tantos años sufriendo, por favor. ¿Qué te parece si mejora tu sufrimiento? A ese sufrimiento en vano, que se va a seguir prolongando en el tiempo si no le brindas la atención. Hoy le damos un sentido, una dirección. ¿Vas a sufrir? Sí, pero para sanar. Y entonces el ejemplo que regularmente pongo es como el de esa herida que seguramente en algún momento de tu vida sufriste, de una raspada grande, un tanto profunda, que se empezó a contaminar, que llevó un proceso de infección y entonces te llevaron con la enfermera. Y la enfermera, sabiendo lo que tiene que hacer, con el bonito carácter que regularmente tienen, hizo lo debido. Y primero te empezó a tallar con esos líquidos que ardían. Y tú llorabas y te querías echar a correr y maldecías a la pobre enfermera que estaba haciendo lo necesario para que tú estuvieras bien. Y después del suplicio, finalmente vino la cicatrización, después de varias sesiones, no fue en la primera. Y después de la cicatrización, a la semana ya ni te acordabas del dolor que te había producido. El dolor era necesario para sanar la herida, para que cicatrizara y pudiera seguir funcionando. Eso es lo mismo que te has estado evitando durante 30 años, ese dolor para sanarte. Y a cambio de ese dolor, la herida se sigue pudriendo.
Y no solo se sigue pudriendo, la sigues abriendo. La sigues abriendo recordando todo eso que te lastimó. Hoy tienes la oportunidad de darte un gran regalo, de hacer este cambio, esta modificación, para entonces empezar a sanar tu herida. Ser valiente y aceptar el lugar donde tú mismo, tú misma te colocaste. Y en ese contexto tendrás la oportunidad de empezar a sanearlo. De empezar a sanar, dejando atrás lo que te ha lastimado, de empezar a sanar, dándote la oportunidad de no continuar con esta actividad que al final es la que te lastima, a través de recuperar tu dignidad, a través de aceptar el proceso que conlleva el saneamiento, y el proceso inicia primero con este dolor de aceptar la realidad, con el dolor también de aceptar que a las personas que en realidad no les importas, o que están tan acostumbradas a que te pongas en una posición que a ti te lastima y a ellos los favorece, por supuesto que van a renegar, por supuesto que se van a incomodar, pero es necesario vivir ese proceso para entonces tú tener otra calidad de vida. Para empezar a dejar precisamente en el pasado lo que ya no es necesario que traigas al presente, que sigas cargando con eso que te lastima. Es ver que te va a generar culpa también. El no continuar con esta dinámica donde al final tú terminas perdiendo, porque estás siendo una persona acostumbrada a querer hacer todo por los demás, olvidándote de ti. Pero es necesario este proceso. ¿Qué vas a obtener al final? Vas a obtener la libertad. Vas a obtener tu autorreconocimiento, tu autovaloración. Esta autoestima, por supuesto, que se va a enriquecer, se va a fortalecer. ¿Y no era eso lo que estabas buscando? ¿No era eso lo que en realidad querías, que decías desde un principio? Es aceptar que las cosas no son como tú quieres, que no son como tú esperas, y no por eso significa que estén mal. Significa empezar a vivir de una manera diferente, de una manera distinta, en tu propio beneficio y en consecuencia en beneficio de los demás. No es al revés, no es en beneficio de los demás y a ver qué te cae a ti. No se trata de limosnear, al contrario. Se trata de redignificarte, revalorarte, de renacer. Y qué mejor momento que en un día como hoy. En un día como hoy donde este renacimiento puede ser también el tuyo. Te decía, una fecha muy importante, ¿no? No sé para los demás, pero ¿qué te parece para ti? ¿Qué te parece abrir ese regalo? ¿No te gustaría darte la oportunidad de recibir una nueva vida? ¿No te gustaría la oportunidad de ser una persona diferente? De sonreír, de crecer, de disfrutar. Vale la pena. Mis mejores deseos para ti en este día, y que sea tu feliz Navidad. Qué gusto que estés con nosotros. Qué gusto te hayas dado la oportunidad de acompañarnos. Yo soy Fabián Campos, psicoterapeuta. Por supuesto que una terapia es un regalo que bien te puedes brindar. Una terapia para entenderte, para conocerte. Ojalá y pudiéramos todos de manera unilateral sanearnos. Lamentablemente no es así, porque no nos podemos ver. Siempre necesitamos de alguien que nos ayude a podernos ver por esta tendencia a autojustificarnos. Décadas lo confirman. ¿No te parece? Hoy, date la oportunidad de que sea el principio del resto de tu vida. Ten una excelente noche. Feliz Navidad.